Muy bien, damos inicio a esta tercera tutoría del curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Y antes de hacer la proyección de la presentación, quisiera que iniciemos con un pequeño videíto que nos va a dar una antesala del tema que vamos a estar abordando. Entonces voy a proyectarlo. Por favor, Ingrid me confirma si puede escucharlo. Un segundito porque no le activé acá. Listo. Voy a volver a compartir. Muy bien, ya tenemos a otra persona conectada. Voy a correrlo y por favor me confirman si lo escuchan. Hoy, en la realidad es azul, es de Incheck. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Les traigo el caso de Ana, una microbióloga que trabaja en su laboratorio de investigación. Su laboratorio se dedica al estudio de microorganismos patógenos como bacterias y virus, para comprender mejor cómo afectan la salud humana. Ana está expuesta a un riesgo biológico debido a su interacción diaria con estos microorganismos. Al trabajar con cultivos de bacterias y manipular muestras de virus, existe la posibilidad de que pueda inhalar partículas suspendidas en el aire, entrar en contacto con superficies contaminadas o sufrir cortes mientras maneja muestras biológicas. Para protegerse, Ana sigue estrictamente las medidas de prevención. Siempre usa equipos de protección personal, que incluye bata, guantes, mascarilla y gafas de seguridad. También se lava las manos regularmente y desinfecta la superficie del trabajo después de cada experimento. Además, sigue protocolos estrictos para la manipulación y eliminación segura de desechos biológicos. Ana ha recibido capacitación detallada sobre cómo manejar microorganismos de manera segura, cómo descontaminar equipos y cómo actuar en caso de derrames o accidentes. Ella está consciente de los riesgos potenciales y siempre está alerta para minimizarlos. A pesar del riesgo biológico, el trabajo de Ana es fundamental para la comprensión de enfermedades y la búsqueda de tratamientos. Su compromiso con las medidas de seguridad y su conocimiento sobre riesgos biológicos permite que su laboratorio funcione de una manera segura y productiva. Si te interesa estar al tanto de consejos, casos de éxitos y medidas de seguridad. Muy bien, estoy dejando de compartir. Muy buenas noches a las personas que acaban de incorporarse. Estábamos dando inicio a esta tutoría con este pequeño video que es una antesala de la temática que vamos a estar abordando en esta primera parte de la tutoría. En este momento les estoy proyectando en pantalla la presentación, si son tan amables de que me confirmen de que la visualizan bien. Sí, señora. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces vamos avanzando. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es ese menú de los diferentes temas que vamos a abordar? Vamos a conversar sobre factores de riesgo biológicos y sobre factores de riesgo tecnológico y seguridad. Como siempre les menciono al inicio, por favor, cualquier duda, consulta o comentario, por favor, abran el micrófono, siéntanse con toda la apertura de poder participar durante este espacio de tutoría. Como siempre, tenemos la información del libro de curso de referencia y vamos a dar inicio a este primer capítulo de factores de riesgo biológico. Como pudimos visualizar y escuchar en el video, existen en algunos tipos de trabajo riesgos biológicos que son organismos que tienen vida, o sea, tienen determinado ciclo de vida y que en esos procesos en los cuales se reproducen o tienden a crecer, pueden penetrar en el ser humano y ocasionar algún tipo de infección o algún tipo de parásito que podría ocasionar pues un riesgo para la salud de los colaboradores en sus diferentes puestos de trabajo. A diferencia de riesgos laborales que hemos venido pues conversando, los riesgos de tipo biológico están pues más alineados a ciertos tipos de actividades que lo que hacen es que ya sean de producción o de servicio, como lo veíamos ahora con este laboratorio, es que los trabajadores están en contacto o pueden estar en contacto con algún tipo de contaminante que puede provocar
una enfermedad. Entonces, por lo general, se caracterizan en que son riesgos que se transmiten de los animales a los seres humanos o viceversa. Entonces tenemos por acá en la presentación algunos ejemplos como la fiebre de Malta, la tifoidea, el tétanos, la hepatitis B, que son ese tipo de enfermedades que transmiten los animales a los seres humanos. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, profe, pero ¿qué tipo de puestos de trabajo son los que se ven más enfrentados a este tipo de riesgos? Entonces, acá vemos un ejemplo de algunas actividades catalogadas dentro de lo que es un riesgo biológico. Entonces, tenemos la agricultura, todas aquellas personas que se dedican a la siembra de diferentes vegetales, etcétera, pues se ven enfrentados o están expuestos a diferentes animales, insectos que podrían ocasionar alguna enfermedad. El procesamiento de animales, todo lo que es, por ejemplo, el proceso de alistado de la carne, de reses, de gallinas, de cerdos, hay una exposición directa del ser humano con este tipo de animales. Los curtidores, que es un proceso que se lleva a cabo para tratar lo que es la piel de la vaca, para hacerla más suave y que sea más adaptable para el diseño de algunos productos. Entonces, definitivamente, pues está en contacto directo con este tipo de piel. La cría y el cuidado de animales es un contacto pues directo. Hospitales y clínicas, eso queda muy bien con el video con el que arrancamos, donde vemos, por ejemplo, personas que tienen manipulación de algunos tipos de riesgo biológico, cómo tienen que utilizar algunos implementos, algunos cuidados, tienen que tener capacitación, tienen que conocer qué tipo de riesgo es el que están manejando y cuáles son pues esas características que tienen que tener en su trabajo y esos cuidados para poder protegerse. Trabajo en laboratorios, recolección de transporte y disposición de desechos sólidos, trabajo en túneles, pozos y minas y procesos industriales en los que se utilizan agentes biológicos. Entonces, como vemos, pues hay una gran gama de posibilidades donde pueden darse diferentes puestos de trabajo en empresas en las cuales pues existe este tipo de riesgo. Vamos a hacer una pequeña dinámica con un casito y les voy a pedir, vamos a hacer la lectura y ustedes me van a comentar específicamente de esa lectura qué tipo de riesgos biológicos podemos extraer. Entonces, un segundito. Vamos a buscar por acá el caso. Te los estoy proyectando y vamos a hacer la lectura del mismo. Dice, riesgos biológicos, trabajos forestales. Los trabajos forestales comportan actividades realizadas en entornos exteriores naturales, principalmente en zonas montañosas, por lo que gran parte de los riesgos laborales que tienen asociados tienen mucho que ver con la orografía del lugar, terrenos abruptos, resbaladizos, de maleza abundante. La climatología, el calor, el frío, las lluvias, las tormentas eléctricas, etc., y el contacto con animales perjudiciales para la salud. Estas peculiares condiciones de trabajo, unidas al uso de máquinas y herramientas específicas para la ejecución de los distintos trabajos, eliminación de matorral, tala de árboles, tronzado, derramado, recogida y transporte de troncos, tendido de cercas, etc., comportan la posibilidad de graves e importantes riesgos para la salud, como son aplastamientos, golpes, cortes, quemaduras, infecciones, golpes de calor y problemas relacionados con el ruido y las vibraciones. También hay que tener en cuenta el gran número de accidentes y tener que se producen en el sector de las actividades forestales. Con frecuencia las zonas de trabajo se encuentran muy alejadas de los núcleos urbanos y de los lugares de residencia de los trabajadores. Esto implica largos desplazamientos con vehículos propios o de la empresa y trayectos a través de pistas forestales, cuyo estado de conservación puede ser más o menos bueno o por caminos que incluso pueden ser intransitables. A continuación, presentamos un conjunto de medidas preventivas relacionadas con aspectos generales de los trabajos forestales. Entonces,
y al mismo tiempo incluimos una serie de recomendaciones básicas sobre riesgos específicos de maquinaria, de determinadas operaciones, la climatología o el contacto de los animales. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar acá? Lo que es riesgos biológicos, porque se mencionaba otro tipo de riesgos, pero específicamente vamos a conversar sobre riesgos biológicos. Y me gustaría escuchar la participación de ustedes. ¿Qué tipo de riesgo biológico se ven expuestos las personas que hacen este tipo de trabajo? ¿Qué opinan? ¿Y qué medidas preventivas podrían tomar? ¿Alguna quisiera participar? Muy bien. Entonces, en este caso, si vemos, se habla de que las personas están expuestas a lo que es contacto con los animales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona, acá lo que plantean es que pueden estar en lugares bastante alejados, no solo alejados de sus casas, sino también alejados, por ejemplo, de hospitales, de algún lugar residencial? Si estas personas se ven expuestas, por ejemplo, a algún animal que genere algún tipo de riesgo biológico. Entonces, en este caso, las personas deben de conocer muy bien la zona en la cual están trabajando y cuáles son esos posibles riesgos a los que pueden estar expuestos para que exista algún tipo de respuesta lo más rápido posible para darle solución a esta exposición. Entonces, voy a dejar acá de compartir y voy a regresar a lo que es la presentación. Entonces regresamos por acá y paso a la siguiente diapositiva. Nos habla sobre lo que es la clasificación de los contaminantes biológicos. Entonces, estos contaminantes se dividen en 5 grupos. Ajá, ¿quién me levanta la mano? Adelante. Buenas tardes, profesora. Yo creo que es Hola. que yo me veo como con F, ¿verdad? No me veo ¿Sí? como Rita González. ¿No? Ah, ok. Se Sí, ve es que a veces, F-E-R-D. sí, como Fert, pero soy Rita y tenía una duda. Claro, Eso adelante. de los riesgos biológicos del que usted está hablando es eventualmente si a uno lo pica una araña o serpientes en zonas alejadas y que, por ejemplo, tengo entendido que al menos allá por Orotina y por todos esos lados es muy común la serpiente, las culebras. Entonces sé que las clínicas manejan los venenos, los antibióticos. Eso es un riesgo biológico. Sí, claro que sí, porque ven que es un tipo Oh, de riesgo que es transmitido del animal al ser humano y que en perfecto, este gracias. caso incluso puede generar, la verdad, un impacto en la salud de forma inmediata si no hay una reacción rápida. Listo. Ok. Muy bien, entonces seguimos por acá. Se dividen entonces en 5 grandes grupos. Tenemos virus, bacterias, protozoos, hongos y gusanos parásitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto puede ingresar al cuerpo, al ser humano, por diferentes métodos. Puede ser a través de la vía inhalatoria, que es todo ¿verdad? El tracto respiratorio, ingresa por la nariz, puede ingresar por la boca, pasa hacia los pulmones. Está la parte dérmica, que es la exposición que podemos tener en nuestra piel. Lo que es la parte digestiva a través de la boca y del tubo digestivo, y la parte parenteral, que es a través de una herida en la piel, ¿verdad? Hay alguna herida o algo y a través de esa herida es que ingresa ese tipo de riesgo, ese tipo de virus o bacteria que está presente en ese lugar. Entonces ahí es donde a través de estos diferentes modos de ingreso es que una persona puede verse contaminada ante un riesgo, y es donde se tiene que tener muy claro desde el puesto de trabajo qué tipo de riesgo es y cómo se tiene que actuar ante una situación pues de emergencia y que exista esa contaminación. Entonces aquí tenemos esas definiciones. Tenemos los virus, que son una forma pues bastante simple y es un tamaño pequeño. Ellos requieren
estar en el cuerpo de algún ser vivo para poder reproducirse. Entonces, por sí solos ellos no pueden reproducirse, tienen que entrar en el cuerpo, ya sea de un animal o de un ser humano, para poder tener esa reproducción. En cuanto a las bacterias, son pequeños, pero son un poco más complejos que los virus. Estos sí pueden vivir en un medio, en algún medio sin necesidad de tener ese huésped para esa reproducción. Tenemos los gusanos parasitarios que pueden completar diversas fases del desarrollo, ¿verdad? Ellos pueden empezar con el huevo, la larva y pasar a ser adultos y en diferentes huéspedes, sean en animales o en seres humanos. Entonces, la transmisión de este tipo de gusanos puede darse a través, por ejemplo, de las heces, de las reses, de los animales, de lo que son los cerdos, por ejemplo, a través del agua contaminada, alimentos, a través incluso de insectos roedores, ¿verdad? Por lo que nosotros conocemos mucho como las ratas, los ratones, por ejemplo. Los protozoos son animales microscópicos que ellos ya están constituidos, son un poco más complejos porque ya están constituidos por una célula y viven como parásitos en los vertebrados. Entonces también se pueden dar por ingestión en los alimentos contaminados o picaduras de insectos. Y los hongos que producen filamentos, su hábitat natural es el suelo, pero algunos parásitos son vegetales, animales y del ser humano. Entonces acá es donde incluso a veces pues escuchan historias de algunas personas que salen a caminar, salen a hacer un recorrido en una montaña, etcétera, y se ven expuestos a algún tipo de riesgo, ¿verdad? Que no se dan a la tarea de previamente saber a qué están expuestos, que es lo que se busca a través de la seguridad y la salud ocupacional, que las empresas tengan muy claro cuáles son las funciones de cada colaborador y qué funciones los hacen estar enfrentados a algún tipo de riesgo de este tipo. Al conocer el riesgo, se puede capacitar a la persona para que sepa cómo tratarlo, cómo de utilizar los implementos de seguridad, qué debe de hacer después de que finaliza la actividad en la cual tiene ese contacto con este tipo de riesgo y qué pasa, por ejemplo, en caso de que ya se da la contaminación y cómo se debe dar esa reacción a la hora de atender a una persona que ya está siendo víctima de alguna afectación por este tipo de riesgos. Con lo que es la evaluación del riesgo biológico, pues existen dos factores. Primero, la capacidad que tiene ese riesgo de producir alguna enfermedad. ¿Qué tan rápido es a la hora de generar ese contagio o esa propagación colectiva? Y la existencia de tratamientos eficaces. Entonces, aquí nos funciona muy bien el ejemplo de cuando vivimos la pandemia por COVID-19. Lo primero, al inicio de la enfermedad, cuando se sabía muy poco de la misma, no se tenía tan claro cuáles eran los efectos que podía generar este tipo de virus en los seres humanos. Hasta que se empieza a dar el contagio y las personas empiezan a presentar los diferentes síntomas, es que se empieza a determinar el nivel de emergencia que tenía en ese momento, buscar una vacuna que fuese eficaz para poder tratar ese tipo de virus. Otro aspecto que era relevante, que nos decían mucho, es lávese las manos, ¿verdad? El uso del alcohol, cámbiese la ropa, etcétera, porque al inicio también la posibilidad de contagio fue algo que no se tenía tan claro cómo se contagiaba, cómo se iba a dar esa propagación. Entonces se giran instrucciones muy estrictas hasta que se empieza a dar un conocimiento más riguroso del virus y cómo se da esa propagación. ¿Por qué es importante ver este ejemplo? En las empresas tienen que tener claridad con eso. O sea, ¿qué pasa si una persona se contagia? ¿Qué tan rápido puede propagarse ese contagio hacia otras personas? ¿Qué tratamiento se debe de tomar en el momento? ¿Se debe trasladar a un hospital, como decía la compañera? ¿Se debe trasladar a una clínica? Todo ese tipo de gestión y de protocolos para atender ese tipo de riesgos biológicos tiene que estar muy claro. Y segundo, tenemos que tener el grado de exposición del trabajador. ¿En qué tipo? En dos condiciones.
Bueno, resulta que el trabajador no tenía intención de tener ese contacto con el riesgo biológico, pero se presenta y la situación se da y tiene que existir pues ese protocolo de atención. O si ya se tiene claro que hay una manipulación constante de agentes biológicos. Por ejemplo, como sucede en los laboratorios. Ya ellos trabajan de esa manera y tienen muy claro cómo tienen que abordar y qué cuidados deben de tener en la manipulación de los riesgos. Las fases de la evaluación, bueno, identificar el contaminante es lo primero, saber qué tipo de agente biológico es en el que están expuestas las personas en las empresas, medir ese contaminante, entonces por lo general ya se hace con un laboratorio especializado que toma una muestra, que analiza y da pues, los resultados finales a la empresa. Y en cuanto a la valoración de la situación, a diferencia de otro tipo de riesgos que hemos conversado anteriormente, por ejemplo, los riesgos físicos, donde existe pues una serie de medidas, por ejemplo, hablar del ruido, se establece mediciones en las cuales el ser humano tiene la capacidad de tolerar el ruido durante cierto tiempo. En este caso es muy difícil porque no existen esos valores de referencia. O sea, no existe una medida en la cual se diga, una persona puede estar expuesta al virus de COVID durante 5 minutos y no se va a contagiar. Eso no sucede. Es muy diferente porque recuerden, como decíamos al inicio de la presentación, estamos hablando de seres que tienen pues un ciclo de vida. Los cambios que ellos pueden dar pueden ser muy, muy distintos porque ellos pueden desarrollar incluso ciertas características de acuerdo al medio ambiente en el cual se encuentran. Podemos considerar si el lugar tiene mucho, o sea, si hay una temperatura muy alta, si por lo contrario es un lugar muy frío, muy húmedo, muy húmedo. Entonces, hay ciertas características que ellos pueden, pues, cambiar, pueden mutar, pueden hacer que definitivamente el riesgo biológico cambie de un lugar a otro y es donde es importante estar haciendo esas valoraciones de la situación de manera constante. Alternativas de control, protección y prevención. Ir al control en la fuente u origen del contaminante es muy importante. Control en el medio de la propagación del contaminante y control de la persona que está expuesta al contaminante. Los voy a dejar de compartir. Voy a pegarles esta diapositiva que acabamos de ver y voy a enseñarles unos perfiles de puestos. Un segundito, voy a copiarles por acá y vamos a hacer una dinámica para ver si se me ponen un poquito más participativas y participativos de esta tutoría. Un segundito. Bien, ahí tienen la diapositiva como imagen acá en el chat y voy a proyectarles unos perfiles de puesto que hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa. Voy a hacerlo acá grandecito y les voy a contar. Resulta que hace unos años tuve la oportunidad de hacer un manual de puestos para una empresa que tiene un hotel y que también tiene un parque con animales de vida silvestre. Ellos se encargan de recibir animales silvestres que por algún motivo ya no pueden pues incorporarse a la naturaleza porque ya no podían sobrevivir, entonces necesitan ser cuidados y estar en lugares adecuados con las condiciones adecuadas. Entonces ellos tienen un parque en el cual tienen una exposición de diferentes animales. Resulta que lo interesante cuando se hace el manual de puestos, lo primero es que se entrevista a cada uno de los colaboradores para saber qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cada cierto tiempo, o sea, cada cuánto hacen una actividad, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un área del parque que se llama aviario. Son las personas que atienden a diferentes aves. Entonces, ellos cuando se hace el levantamiento de la información, hablan del mantenimiento del aviario en general, que hay que lavar el lugar, que hay que alimentar a las aves. Ellos ya nos dan un horario, mañanas y tardes, que se les dan diferentes tipos de alimentos. Esos alimentos ellos tienen que prepararlos
también tienen que hacer una limpieza del lugar. Tienen que podar el lugar, limpiar las diferentes fuentes de agua, recoger hojas, conocer a las aves para poder explicar al público qué tipo de aves son, hacer una solicitud a la bodega por medio de boleta de los diferentes suministros y mantener orden en el área de bodega de los suministros. Entonces vean que tenemos diferentes tipos de actividades en este puesto. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una persona que atiende al mariposario. Entonces, hace el mantenimiento general del mariposario, limpia los baños, pela, pica y cambia frutas para ver que tengan más relación con las mariposas. Vean que dice aquí, cuando nacen las mariposas, se deben esperar 3 horas para que saquen las alas y colocarlas en canastas. Se da una liberación de mariposas, se separan las mariposas por especies, etcétera, etcétera. Veamos que tenemos otra persona que atiende al serpentario. Entonces, atender pues el mantenimiento general, alimentar a las serpientes, habla incluso de, para ver acá, dependiendo de la especie, 2 veces o 3 veces por semana se tienen que alimentar, etcétera. Entonces, con este ejemplo que les estoy dando, ¿qué opinan de, según la imagen que tienen acá, cómo podrían en uno de estos puestos determinar ya sea el control del contaminante, la propagación o el control de la persona expuesta? ¿Cómo se podría aplicar? Para que hagamos participativa esta tutoría. ¿Qué opinan de esos perfiles que acabo de enseñarles? ¿A qué están expuestos estas personas? ¿O no están expuestos? Ustedes me dicen, ¿qué opinan? ¿La empresa debería tener algún tipo de control para las diferentes funciones que llevan a cabo? A ver, hoy están muy calladillos. ¿Qué opina Ingrid? ¿Qué opina Catherine? Sí, profe, bueno, viendo los puestos y todo lo que cada uno conlleva, ¿verdad? Claro que sí, las personas, digamos, si no tienen ¿cómo diría? Por parte de sus patronos, ¿verdad? Protección para ellos, ¿verdad? Se ven expuestos a muchas situaciones. Por eso considero, ¿verdad? Importante la capacitación que tienen que llevar para ejecutar todas estas labores. Muy bien, excelente, Ingrid. Muchas gracias por la participación. ¿Alguna otra persona que quiera agregar a lo que nos dice Ingrid? ¿Qué opinan? ¿Se puede determinar a qué tipo de riesgo están expuestos estos colaboradores? Sí se puede determinar porque se tiene muy claro qué tipo de manipulación, qué tipo de animales es los que ellos atienden y a partir de esto se puede determinar qué tipo de riesgo biológico se puede generar. Entonces se puede trabajar, voy a otra vez a proyectar por acá, se puede trabajar desde el control de la fuente u origen del contaminante. Al conocer el tipo de riesgo biológico, se puede hablar también del tipo de propagación. Ahí no les enseñé, pero más abajo está otro perfil de, por ejemplo, un colaborador que atiende el ranario. Y el ranario, pues las personas pueden estar expuestas. Hay ranitas que son bastante pequeñitas, que pueden ser incluso, hay algunos tipos que son venenosas. Entonces, también se podría determinar, bueno, cómo podría darse esa propagación y cuál sería el control en la persona expuesta al contaminante. Entonces, ¿qué tipo de medidas se deben de tener? Entonces, vean que siempre, siempre es muy importante en el tema de seguridad y salud ocupacional también tener acceso a esos manuales de puestos, a esos perfiles, saber qué hace la gente y también corroborarlo en sitio. Decir, bueno, si no existe un manual, preguntarle a las personas qué hacen, cómo manipulan esto, ¿usted ha recibido alguna capacitación? Entre otros aspectos. Muy bien, con este ejemplo creo que esta parte nos queda más amplia y entramos a lo que son las alternativas de actuación sobre el foco de contaminación. Entonces, seleccionar los equipos y procedimientos seguros. Hay ciertos lugares en los cuales generan cabinas de seguridad para manipular los diferentes agentes. Esto principalmente en laboratorios, ¿verdad? Que están limpios, que están esterilizados. La manipulación de los desechos hospitalarios.
si han tenido la oportunidad de ver a las personas que hacen, que recogen este tipo de desechos, son bastante rigurosos porque podría darse alguna contaminación. La sustitución en algunos puestos de trabajo se puede valorar si puede sustituirse esa actividad que genera ese riesgo de la persona con el riesgo biológico. También pensar en modificar el proceso, hacer o cambiar algún paso que genere pues menos exposición al contaminante. Y también está el encerramiento del proceso, que consiste en aislar las operaciones pues que sean menos peligrosas para el resto del proceso. Control del peligro. Bueno, velar por la limpieza de las áreas de trabajo siempre es importante. En los lugares en los cuales se trabaja, por ejemplo, con carne, carne de res, carne de cerdo, procurar que exista, por ejemplo, rejillas en el piso a la hora de lavar para que el agua circule y así evitar que se acumule la suciedad, ¿verdad? E incluso, pues, sabemos que un animal se puede generar diferentes tipos de residuos que se necesita que exista, pues, esa canalización de los mismos. Disponer de sistemas de ventilación que permitan, pues, renovar el aire, o sea, que las personas no estén que no estén expuestos a esas partículas en el aire, y controlar vectores, que es promover ese ambiente laboral limpio y así programar acciones de diferentes controles de plagas. En cuanto a las medidas de protección que están enfocadas a las personas, los equipos y las prendas de protección personal relevante. Manejar la información, como nos decía la compañera, que las personas estén capacitadas, que conozcan qué es el tipo de riesgo que están manipulando, cómo deben de hacerlo. El baño en algunas actividades, posterior a que las terminen, las personas toman un baño para que esos agentes biológicos pues se limpien, y la vigilancia médica y sanitaria. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario? ¿Cómo vamos con la tutoría? ¿Nos queda claro la parte de riesgos biológicos? ¿Qué opinan? ¿Me abren el micrófono? ¿Me ponen ahí una manita que todo va bien? Sí, profe, todo queda muy claro, muy Muy, excelente. muy bien, excelente, muchas gracias. Hoy están muy calladillos, entonces me siento aquí muy sola. Vamos a ver si podemos hacer que participen más. Ok, en cuanto a los factores de riesgo tecnológico, yo les voy a hacer una pregunta general. Cuando ustedes inician su día laboral o su día en su hogar, ¿procuran limpiar o tener en buenas condiciones su espacio de trabajo? ¿Ustedes creen que eso influye en qué tan bien se sienten ustedes a la hora de hacer las diferentes funciones de su trabajo? ¿Qué opinan? ¿Nos damos a la tarea de cuidar nuestro espacio de trabajo, que esté seguro, que esté limpio? A ver, los escucho. Digamos, en mi caso, bueno, yo no trabajo fuera del hogar, ¿verdad? ¿Ah? Estoy en mi hogar. Usualmente uno lo que hace son las labores domésticas, y entre lo que cabe, ¿verdad? Siempre está buscando desde que se levanta, valga la redundancia, poder mantener lo mejor limpio y ordenado posible, ¿verdad? Donde uno va a permanecer, y por consiguiente igual, ¿verdad? Cuando uno va a hacer sus tareas también, ¿verdad? Que es parte de la universidad, mantener también limpio el escritorio y todo lo que se pueda para poder trabajar con, ¿verdad? Con mejor orden. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Ajá. Catherine, me abría el micrófono. Sí, profe. Bueno, yo en mi caso, igual que la compañera, entonces que cuando el área de trabajo en la casa está limpio, hasta el estado de ánimo del mundo como que mejora en mi caso. Se le escuchó muy bajito, Catherine, pero creo que sí le captamos la idea. Y sí, justo lo que dicen las dos compañeras. Hay una relación directa entre el estado de ánimo que pueda tener una persona y el nivel de efectividad que pueda, pues, tener en su día a día y en sus diferentes funciones. Porque contar con un espacio limpio, un espacio seguro, un espacio que exponga al trabajador lo menos posibles a condiciones laborales molestas, incómodas, a peligros, a una falta de seguridad,
con solo el hecho de que si estamos cargando la computadora y colocamos el cable de carga atravesado en el paso. Por ejemplo, si por algún motivo tenemos que levantarnos rápido, abrir una puerta o atender a una persona y el cable está atravesado, ya solo una acción como esta podría ocasionar enredarse en el cable, caerse, sufrir pues una caída. Entonces, como lo vemos acá en la presentación, siempre la seguridad en los diferentes espacios es importante. O sea, cuidar la estructura del lugar de trabajo, cuidar esos posibles riesgos que podrían ocasionar una caída, un golpe, es importante. Y como lo dicen ustedes mismos, incluso para sentirse bien en el trabajo, para sentirse a gusto, para hacer las cosas pues con ganas, con ser efectivo en el trabajo, es importante. Entonces, aquí vamos a ver algunos pues conceptos básicos en cuanto a este tema. Lo primero es el lugar de trabajo. Entonces, no necesariamente un lugar de trabajo es como lo vemos en la fotografía, una oficina perfecta, con todo limpio, con muebles nuevos, ¿verdad? Maravilloso. No necesariamente todos los lugares de trabajo son así. Hay personas que trabajan en el exterior, que trabajan en un edificio, que tienen diferentes condiciones. Entonces, esos lugares de trabajo, como consecuencia, tienen que dar las condiciones mínimas para que los colaboradores puedan desarrollarse de una manera eficiente y eficaz, contando con las condiciones necesarias, como por ejemplo lo que son los servicios sanitarios, los lugares de descanso para tomar, disculpen, para tomar el almuerzo, para tomar la merienda. Esos espacios en los cuales si sucede una situación que se pueda dar, pues los primeros auxilios, entre otros aspectos. Entonces, si lo vemos acá en general, pues tenemos el contar con condiciones adecuadas para desarrollar el trabajo de la mejor manera. Las empresas y las instituciones tienen que asegurar que los colaboradores van a tener estas condiciones seguras y eso se estipula en la Ley General de Salud y el Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo de nuestro país. Esto incluye no solo el cubículo o el espacio de trabajo en el cual está una persona, es que incluye todo aquello que es necesario para que ese colaborador pueda tener el menor impacto ante los diferentes riesgos que se puedan presentar. Vean que ahora hablamos de los riesgos biológicos, el contar con duchas. Algunos de estos trabajos van a necesitar tener duchas y tenerlas al alcance en buen estado para que en caso de alguna afectación o en caso de algún contacto o un riesgo biológico, la persona pueda ducharse inmediatamente. Los servicios sanitarios, los comedores, entre otros aspectos. Aquí tenemos el Reglamento General de Seguridad y Higiene del Trabajo y extraemos lo que es el artículo 10 que menciona y tiene que ver con la seguridad, la integridad, la salud, la moral y la comodidad de los trabajadores. Entonces, vean que nos dice que en este reglamento se busca que existan esas condiciones adecuadas para que las personas estén bien. O sea, es una integralidad en cuanto a la seguridad que deben de tener los colaboradores en sus diferentes puestos de trabajo. Acá vamos a ver algunas definiciones, pero lo vamos a ver más con una presentación que nos muestra pues algunas fotografías que nos puede ayudar más a ejemplificar esto que vamos a conversar. Denme un segundito para ver por acá. Y les estoy proyectando. Entonces, acá tenemos lo que es la seguridad estructural y vemos algunas imágenes. ¿Qué podemos extraer en cuanto a esto? Resulta que los edificios tienen diferentes, para ver la estructura en general debe de considerar que las actividades productivas, los servicios a los cuales se dedican las empresas, pues tienen diferentes necesidades y las estructuras de las empresas tienen que adecuarse para que exista la menor cantidad de accidentes laborales. Por lo cual,
Por ejemplo, si tenemos una empresa en la cual se trabaja con maquinaria pesada, se tiene que asegurar que toda la estructura tenga un buen soporte para que pueda tolerar ese nivel de peso de las diferentes maquinarias. También pensar en lo que es a nivel estructural, lo que son salidas de emergencias, pensemos en edificios, escaleras de emergencias, donde las personas en caso de algún incendio, por ejemplo, puedan salir lo más rápido posible. Pensemos también en situaciones de la naturaleza, un sismo muy fuerte, una inundación, qué aspectos o qué características tiene que tener la estructura en en las diferentes empresas para minimizar el riesgo que tengan los colaboradores. En cuanto a las dimensiones mínimas de los locales, ¿qué podemos ver, por ejemplo, en la fotografía de este lado? ¿Será que esto cumple con las condiciones mínimas que deberían de tener estas personas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrían trabajar de esta manera, como lo vemos en esa fotografía? ¿Qué podría pasar acá? Pero ahí Bueno, estamos en muy... este caso Ajá, adelante. considero que tienen muy poquito espacio, ¿verdad? Para desplazarse en caso de una emergencia, ¿verdad? Que están pues, muy juntos ahí. Y bueno, por lo que estaba leyendo en el material también, si no me equivoco, que las personas tienen que tener como 2 metros de distancia, algo Muy, así en su alrededor, ¿verdad? En su entorno. muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Ajá, aquí, Fer, me levanta la manita. No recuerdo si era Fer. Ya me había dicho el nombre. Sí, Sí, sí. Yo considero que el espacio, al menos en la foto 1 donde está la silla, que no debería ser, no se debe utilizar la silla, tiene que ser una silla ergonómica muy bien, por la postura. La iluminación que tienen ellos es muy baja. De correcto. hecho, creo que fue en la tutoría pasada que se estaba proyectando la luz a ciertas distancias y cuál era la correcta. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los aportes. Y efectivamente, como ustedes lo han planteado, debe de existir una superficie en la cual las personas estén cómodos y se hablan de 2 metros cuadrados libres para cada trabajador. Esto hace que ese espacio tenga que ser libre. No significa que se contabiliza la silla y el escritorio dentro del espacio. Como ustedes mismas lo decían, ¿qué pasa si estas personas tienen que salir de emergencia de una manera muy rápida del lugar? Lo primero que van a hacer es chocar las sillas uno con otro. Y ya desde aquí esto puede ser un riesgo, porque con solo ese choque puede generarse un golpe o una caída que tal vez la emergencia como tal no ocasiona una situación, sino más bien esa falta de seguridad de las condiciones que pueden tener las personas en los espacios de trabajo. Excelente, muchas gracias. En cuanto a condiciones seguras en pisos y en paredes, se habla de que los pisos tienen que ser de un material resistente, tienen que ser parejos, no tienen que ser resbaladizos, ¿verdad? Y esto es incluso todo un tema a la hora de que en algunos lugares generan, digamos, limpian y colocan este tipo de rótulos para avisar a las personas. No necesariamente el rótulo significa que las personas no van a caerse, ¿verdad? Entonces es donde se debe de asegurar que el material que tengan esos pisos, en la medida de lo posible, no ocasionen pues esas caídas o que hagan que las personas se puedan resbalar. Mantener siempre en buen estado todos los diferentes aspectos de limpieza, de lavado, todo lo que sea en cuanto a paredes, que sean, por ejemplo, de materiales aislantes. En cuanto se debe hacer un análisis del tipo de clima donde se encuentra la empresa y que a partir de eso tomen las decisiones adecuadas para diseñar espacios que realmente pues brinden las condiciones adecuadas en cuanto a generar que sean, o sea, que puedan tolerar los diferentes cambios térmicos que se puedan dar. Yo tuve una experiencia tal vez hace un año en un cine donde estaban limpiando, estaba el rótulo
pero aún así el tipo de piso es de un material tan particular que el piso estaba jabonoso. Y a pesar de que yo entré con cuidado, vi el rótulo, tomé todas las precauciones, me terminé cayendo. Y esto hace que si estamos hablando de un lugar comercial donde las personas están expuestas, o sea, ¿cómo puede pasar que se tomen ese tipo de decisiones en las empresas? Pues lamentablemente a veces pasa y es donde no se da esa seguridad. También pensar en cuando existen, por ejemplo, desniveles en las oficinas, considerar esto. Si se van a utilizar rampas, pensando en las personas que exista ese acceso a todas las personas por ejemplo, con el uso de una silla de ruedas. El, en cuanto a la limpieza, la conservación, cuidar las grietas, los agujeros en los pisos, rápidamente eso tiene que solucionarse porque una persona pues fácilmente puede meter un pie en un agujero y sufrir una torcedura, una caída. Ahora bien, condiciones seguras en puertas y escaleras. Entonces, acá es donde vemos que los locales de trabajo tienen que tener esas salidas de emergencia que permitan que las personas con todo tipo de características puedan en cualquier momento evacuar un lugar, que tengan ciertas características en cuanto a medidas, ¿verdad? Que se pueda dar una circulación adecuada de las personas, que en caso de una evacuación del personal, todas puedan salir en el menor tiempo posible y que sea segura esa salida. Porque si pensamos en escaleras, acá esta fotografía pues ejemplifica muy bien, ¿verdad? Lo que son unas escaleras amplias que las personas pueden circular bien. Existe lo que es toda la parte de rotulación, etcétera. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si estas escaleras fuesen la mitad de estas medidas? Y que en una evacuación de emergencia, las personas, aparte de que ya en una emergencia existe un estado de ánimo, ¿verdad? Un poco convulso, donde las personas pues tienen ansiedad, tienen estrés, etcétera, y no existen las condiciones adecuadas, esto pues puede generar un peligro para los colaboradores. Las salidas pues de emergencia siempre son importantes. Es relevante que cada local tenga un número suficiente de salidas de emergencia que ayuden en caso, por ejemplo, de un incendio, que estén visibles, que estén rotuladas, como podemos ver acá en estas imágenes, que las personas sepan hacia dónde deben de ir. Por lo general, colores llamativos se utilizan para este tipo de rotulaciones. Ven que la puerta es color roja, rotulaciones amarillas que ejemplifiquen por dónde esas flechas pueden indicar cuál es la salida, ¿verdad? Que pueden tener las personas. También deben tener iluminación, pensando que en alguna emergencia se dé de noche o que se dé alguna situación donde el lugar esté oscuro, que las personas fácilmente puedan abrirlas. A veces ha pasado de que estas salidas de emergencia están con llave. Entonces, en lugar de ser una salida, como lo dice su palabra, para ayudar a que las personas en caso de emergencia puedan evacuar, se vuelve hasta un peligro porque no están accesibles a las personas y pueden más bien ocasionar que las personas se queden encerradas y hacer que sea pues más grave la situación. Seguridad en cuanto a trampas, aberturas y zanjas, ¿verdad? Lo hablábamos ahora. Es importantísimo también pensar en lo que son barandillas cuando las personas pasan por ciertos lugares o en escaleras que puedan pues agarrarse para que no exista ese peligro de caída. Este tipo de situaciones se tienen que rápidamente corregir en una organización porque definitivamente pues pueden ocasionar alguna situación. Instalaciones sanitarias para los trabajadores. Resulta que de acuerdo a la cantidad de colaboradores y el sexo de los mismos, tiene que existir un mínimo de baños para las personas. Por ejemplo, cuando son menos de 100 trabajadores, tiene que existir un baño por cada 30 trabajadores. Si son más de 100 trabajadores, debe existir un inodoro adicional por cada 25 trabajadores y también un orinal por cada 20 trabajadores. Entonces también se debe tomar en cuenta los lavamanos, las duchas, siempre analizar, ¿verdad?
qué tipo, cuántas personas existen, de qué sexo son, porque también esto va a definir en caso de cuántos es lo mínimo en lo cual tiene que estar accesible. También aquí suma lo que son los vestidores. Pensemos en lugares, por ejemplo, del área de producción. Pensemos, por ejemplo, en la fábrica Pozuelo, donde las personas tienen que llegar de la calle, tienen que cambiarse totalmente, tienen que colocarse implementos en su cabeza, en su cabello, tienen que colocarse pues como un tipo traje blanco para cuando entran a la parte productiva. Ellos no pueden usar, por ejemplo, las mujeres no pueden usar maquillaje, no pueden usar anillos, no pueden usar cadenas. Entonces, todo esto, pues tienen que existir condiciones adecuadas para que las personas cuando lleguen puedan cambiarse y puedan colocar sus implementos y sus cosas personales en un lugar seguro. ¿Por qué es importante eso? Por un asunto de la calidad del proceso productivo y cómo la empresa tiene que asegurarse no solo de exigir a un colaborador que cumpla con ciertas medidas, sino que tiene que brindarle las condiciones adecuadas. Y pensemos en lugares también, por ejemplo, para los comedores, donde no exista contaminación, donde no existan riesgos, donde las personas puedan sentarse tranquilas, consumir sus alimentos con toda tranquilidad. Pasamos por acá, lo que son los botiquines de primeros auxilios. Bueno, estos botiquines están previstos para que en caso de que suceda un accidente laboral, pues se pueda atender rápidamente la situación, ¿verdad? Es una atención pues muy pequeña en relación si una persona se tiene que trasladar, por ejemplo, a una clínica, a un hospital, ¿verdad? Entonces se tienen algunos implementos básicos y lo que se busca es que las personas que utilicen este tipo de botiquines pues reciban una capacitación para que sepan cómo atenderlos. Lo principal, ¿verdad? Es la llamada al 911, a la Cruz Roja, para que exista pues una atención ya de personas, pues médicos, enfermeros, paramédicos que puedan atender una situación que pueda ser un poco más compleja. Muy bien, dejo de compartir por acá. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Vamos bien. Sí, profe. Muy bien. Muy bien, Sí, muchísimas señora. gracias. Muchas gracias. Entonces, pasamos a lo que es el orden y la limpieza. El primer paso para garantizar un trabajo bien hecho es mantener ese orden que ahora lo conversábamos. Ayuda a prevenir accidentes laborales. Se utiliza mejor el espacio físico, ¿verdad? Muchas veces incluso cuando se tiene apilado en algún lugar, en alguna oficina, ciertos materiales que después se limpian, se recogen, hasta el lugar se ve mejor, existe más iluminación, existe una mejor imagen, incluso pensando en lugares que estén expuestos a clientes, eso genera una mejor imagen para la empresa. Aquí tenemos la descripción de algunos riesgos por la falta de orden y de limpieza. Entonces podemos tener espacios desorganizados y atestados de materiales. Vean la foto que tenemos por ahí y qué puede significar para una persona trabajar en un espacio de trabajo de esa manera, ¿verdad? Donde existe ese apilamiento incorrecto de materiales. Incluso se pueden dañar expedientes, hojas, etcétera. Cosas que no se necesitan se van deteriorando y reducen el espacio físico que está disponible. Pueden darse pasillos bloqueados por desorden. Incluso a veces no es solo un asunto de desorden, sino que a veces se colocan algunas cosas que no son adecuadas para los espacios. A veces solo colocar una mata, por ejemplo, que algunas personas pueden decir, bueno, es que esto nos genera frescura en la oficina, etcétera. Sí, pero hay que valorar el tamaño de esa maceta, si está bloqueando un espacio importante de paso de las personas, si puede ocasionar que las personas se golpeen, etcétera. Todo eso se tiene que analizar. Los lugares de almacenamiento y estantes pueden estar sobrecargados de artículos, cajones y recipientes demasiado llenos, recipientes rotos, material dañado, ubicación incorrecta de utensilios de limpieza, cables, papeles, muebles, equipos en mal estado.
materiales de desecho, etcétera. Entonces, siempre es importante vigilar en las empresas todo este tipo de situaciones para que en la medida de lo posible, pues, se dé siempre esa revisión constante de los diferentes espacios de trabajo. Vamos a hacer una dinámica y les voy a pedir que abran el micrófono. Yo les voy a decir una frase y ustedes me van a decir qué pasa con esa frase. Entonces, voy a dejar de compartir y con este tema de indicios del desorden, ustedes me van a contar cómo podemos completar esa frase. Entonces, vamos a ver. La primera, objetos sueltos sobre el piso. ¿Qué puede pasar? Se ¿Qué puede opinan? Que se tropezar uno. caiga. Ok, un tropiezo, que una persona se caiga. Perfecto. Material resbaloso sobre el piso. Un aceite, algo así. Una persona se resbala. Perdón, ahí Jason creo que me abrió el micrófono, no le entendimos. Jason, otra vez. Que una persona se resbale. Claro, ¿verdad? Una caída, un resbalón. Perfecto. Objetos sueltos en sitios elevados. Que le caiga a alguna persona. Que le caiga a una persona, ¿verdad? Sobre la cabeza. Muy bien. Objetos grandes fuera de su sitio. Que uno se le tropiece con ellos. Muy bien, que se tropiece, un golpe, una cortadura, por ejemplo. Correcto. Herramientas colocadas de manera inapropiada. Puede uno cortar. cortarse. Un corte, un golpe, una caída, ¿verdad? Ventanas sucias. Afecta No una tiene ventana visibilidad. sucia. Muy bien, ¿verdad? Incluso lo que hablábamos con el tema de iluminación en la tutoría pasada, lo importante es de utilizar lo mejor, lo que es la luz natural. O sea, solo una ventana sucia puede ocasionar eso. Muy bien, muchas gracias por esa participación. Regresamos a la presentación y pasamos acá a la siguiente, que nos habla por acá a lo que son algunas medidas preventivas. Existe un programa denominado 5S que ayuda justo a trabajar con las personas este tipo, o sea, como un tipo de, yo lo digo que es como una mejora constante, que es hacer que las personas tengan hábitos de limpieza, hábitos de orden, para que puedan siempre estar tener limpio, mantenerlo, mejorarlo, cuidar la calidad del ambiente laboral, ¿verdad? Mediante ese compromiso de todas las personas. Se denomina programa 5S porque son 5 conceptos japoneses que se denominan Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu y Shitsuke. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, resulta que el Seiri dice, bote todo lo necesario. Entonces, una vez que usted hace un análisis de su espacio, ve qué es lo que necesita, qué se tiene que dejar y qué tiene que salir, al desechar todo esto, permite que usted pase al segundo punto, que es el Seiton, que es acomodar. Ahora sí, lo que vamos a dejar en el espacio de trabajo, vamos a acomodarlo. Y vamos a limpiar completamente todo el espacio por medio de Seiso, para después, una vez que el espacio está listo, vamos a mantenerlo, que es el Seiketsu. Entonces, esto permite que usted no vuelva a apilar hojas, no vuelva a apilar desechos, sino que usted logre, una vez que pasa por esa limpieza y ese acomodo, tratar de mantener siempre el espacio de trabajo libre de suciedad y en orden. Esto hace que estas prácticas de orden y de limpieza se sigan manteniendo a través del tiempo. O sea, que las personas todos los días, cuando se sienten en sus puestos de trabajo, puedan hacer una revisión rápida. Si hay algo que se tenga que desechar, algo que hay que limpiar, rápido se haga esa revisión, siempre se mantenga ese espacio en orden y limpio y las personas pues puedan trabajar con un ambiente bastante agradable. Ahora bien, en cuanto a la seguridad con el uso de máquinas y equipos,
La mayor cantidad de máquinas son utilizadas o son operadas por un trabajador. Entonces, estas máquinas pueden producir accidentes laborales. El riesgo se implementa cuando no se cumplen con las normas de seguridad. Entonces, cuando hablamos de una máquina, es un conjunto de piezas o componentes integrados que desarrollan funciones que permiten producir, transformar o movilizar un objeto o material. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Bueno, ¿de qué manera generar un mantenimiento preventivo de esas máquinas para que funcionen bien, que exista todo un protocolo del uso adecuado de las máquinas, lo que es la protección que deben de tener? Incluso muchas veces se colocan algunos materiales entre la máquina y el trabajador que puede permitir disminuir esa exposición. Por ejemplo, cuando hablábamos de las vibraciones. Aquí tenemos una descripción de riesgos y vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos lo que es los riesgos, el peligro a lo que son los golpes. Entonces, estos se pueden producir por diferentes partes móviles que tienen las máquinas y que pueden, al estar en movimiento, pues pueden ocasionar que la persona se golpee. Entonces, acá es donde las personas tienen que conocer muy bien cómo es ese funcionamiento de la máquina para que no existan este tipo de exposición a este tipo de accidentes, golpes, entre otros. Lo que son los peligros a los cortes suceden, por ejemplo, cuando una o varias piezas de la máquina se encuentran en movimiento y que tengan, por ejemplo, alguna parte de la máquina que tenga filo y que pueda generar ese corte. Entonces, pensemos en personas que trabajan con sierras, por ejemplo, con lo que es principalmente con máquinas que se trabajan con las extremidades superiores, donde las personas tienen expuestos sus dedos, por ejemplo. Se tiene que tener mucho cuidado con este tipo de peligros. Lo que son los atrapamientos. Se presenta, por ejemplo, en aquellas máquinas donde existe, por ejemplo, alguna presión o que, por ejemplo, puedan aplastar alguna parte del cuerpo del colaborador y definitivamente, pues esto puede hacer que el cuerpo esté expuesto a un accidente. Entonces, esta situación puede darse, por ejemplo, pensemos en una banda transportadora, en un proceso productivo donde la persona coloca mal su brazo y se puede ver atrapado. De repente puede ser un cuasi accidente como lo veíamos la vez pasada, donde solo no pasa de un susto, pero también pues puede ocasionar alguna situación compleja. Lo que es la proyección de partículas, cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo, cortes, lijados, cuando se trabaja con madera, con metal, pensemos en esos lugares donde se hace todo lo que es enderezado y pintura de automóviles, cómo esto puede ocasionar partículas de polvo, astillas que pueden estar en el ambiente que podrían ocasionar, por ejemplo, una lesión en un ojo o en alguna otra parte del cuerpo. Peligros por contacto eléctrico. Esto puede ocasionar una quemadura, un choque eléctrico, ya sea que el trabajador tiene ese contacto directo o indirecto con algún dispositivo eléctrico de la máquina que pueda generar un cortocircuito o hasta una sobrecarga, ¿verdad? Que pueda ocasionar pues esa situación en el ser humano. El peligro térmico puede darse por quemaduras provocadas por el contacto con objetos o materiales que estén a una temperatura extrema y que pueda tener esa radiación fuerte de calor que definitivamente pues, puede generar ya sea o una superficie muy caliente o muy frío que pueda ocasionar este tipo de quemaduras. El ruido, como lo hablamos anteriormente, puede generar sordera, puede generar otro tipo de situaciones que pueden ser pues pueden afectar mucho la salud del colaborador. En cuanto a los efectos en la salud, ¿verdad? Hay que cuidar mucho toda la parte de radiaciones, el uso de materiales y sustancias procesados, los líquidos, los gases, los humos, eso lo hablábamos mucho la semana pasada.
todo lo que son riesgos ergonómicos, que más adelante vamos a tocar este tema en cuanto a las características de los colaboradores y cómo deben de ser los implementos en cuanto, por ejemplo, a una silla, a una mesa de corte, el tema de las posturas, de esfuerzos que hacen los colaboradores o esa sobrecarga mental que puede generar un puesto de trabajo, el estrés, entre otros. La combinación de peligros, cuando se presentan peligros de forma aislada, digamos, por ejemplo, pueden ocasionar un peligro mayor por un desgaste físico, un desgaste mental. Una persona cansada o expuesta a mucho estrés puede cometer una equivocación y verse expuesta pues a una situación de riesgo importante. Clasificación de las medidas de seguridad. Bueno, tenemos la prevención intrínseca, que son esas medidas del diseñador, características de diseño. Aquí se toma mucho en cuenta el tema de la ergonomía, de esas adaptaciones que se hacen en ciertas máquinas, en ciertos implementos. Las medidas de protección de las máquinas, que exista un resguardo entre el trabajador y la máquina, una carcasa, una cubierta, algún dispositivo de protección. Medidas de protección por parte del usuario, la capacitación, el conocimiento adecuado de las máquinas, cómo utilizarlas, hasta dónde puede llegar un colaborador, si pasa algo que si la máquina no está apagada, no introduzca su brazo en alguna parte de la maquinaria, ¿verdad? Todo este conocimiento es importante y todas las medidas de precaución que sean suplementarias de seguridad siempre es importantes. También se utilizan mucho herramientas manuales, que son instrumentos de trabajo que facilitan el trabajo y requieren el uso de la fuerza humana. Entonces pensemos en un martillo, en un serrucho, etcétera. A pesar de que es una herramienta manual y que se pueda pensar que está bajo el control del ser humano, pues se tienen que seguir normas de seguridad en cuanto a comprar herramientas que sean de calidad, que reciban mantenimiento, que se utilice de la manera adecuada, o sea, que las personas reciban capacitación sobre el uso adecuado de esas herramientas. Principales riesgos que pueden haber, golpes y cortes ocasionados por las propias herramientas, ¿verdad? Incluso algo tan sencillo como golpearse un dedo con un martillo, eso puede ocasionar pues una lesión grave. Lesiones oculares, ¿verdad? En los ojos provenientes de objetos que brincan tal vez a la hora de estar utilizando una herramienta, cortando algún material y que si no se utiliza, por ejemplo, algún lente protector puede ocasionar pues esa lesión. Golpes en diferentes partes del cuerpo que puedan pues ocasionar que se desprenda alguna parte de la herramienta que pueda generar este golpe. Lesiones musculoesqueléticos por sobreesfuerzos o movimientos bruscos y contactos eléctricos indirectos. La seguridad con el uso de las herramientas manuales es siempre tener mucho cuidado el cómo se hacen las compras, si son herramientas de calidad, cómo debe ser el uso, incluso valorar lo que es el manual de uso, capacitar a las personas, enseñar sobre el uso de las herramientas, cómo deben de colocarlas. Incluso aquí sumaría el tema de orden y aseo, o sea, que exista un orden adecuado de las herramientas, cómo se deben de mantener y cómo se deben de transportar, ¿verdad? Muchas veces incluso hemos escuchado, no corra con tal una tijera en la mano, ¿verdad? Algo tan sencillo como esto, ¿qué podría ocasionar si esta persona, al hacer ese uso incorrecto de esa herramienta, de cómo la está transportando, cómo podría generar un accidente? También tenemos lo que son los riesgos eléctricos. Entonces, la electricidad es muy útil para realizar las diferentes labores, pero puede constituir un peligro que puede generar una situación muy compleja en la salud de un colaborador en las casas o en los lugares de trabajo. Existen lesiones provocadas por la electricidad en el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, cuando se da el paso de corriente, puede ocasionar incluso la muerte, puede ocasionar algunas lesiones físicas, quemaduras, golpes, incluso la caída al recibir esa corriente. La persona puede caerse y recibir un golpe que puede pues, ser bastante grave. Puede, por ejemplo, también ocasionar ceguera porque puede afectarse lo que es la vista.
etcétera. O sea, existen muchísimas afectaciones en relación a lesiones que se puedan generar por el paso de la electricidad. Aquí tenemos una tabla que nos presenta la intensidad y la duración de la corriente que tanto puede, pues, tolerar el cuerpo humano en relación a ese choque eléctrico. Se puede ver más claro en un ejemplo que vamos a ver más adelante. Esta es una fórmula que lo que permite es determinar si la corriente eléctrica que circula por el cuerpo en caso de un accidente puede ocasionar algún efecto en la salud o no. Se puede ver más clara acá en este ejemplo que vemos y voy a leerlo. Dice, imagínese usted la situación hipotética de un trabajador que está operando una máquina o herramienta eléctrica que está en malas condiciones y accidentalmente entra en contacto con un cable con una tensión de 120 voltios. Si la piel del trabajador está seca, podrá funcionar como un buen aislante, por lo que puede tener una resistencia cercana a 600.000 ohmios. Entonces, utilizando la fórmula que veíamos anteriormente, se hace el cálculo de los 120 voltios entre los 600.000 ohmios, nos da 0,0002 amperios, que es 0,2 miliamperios. Entonces, de acuerdo a la tabla, se puede concluir que la corriente es tan pequeña que tal vez la persona ni siquiera nota el paso de la corriente. Pero es muy diferente ese cálculo de esa fórmula si el trabajador, en lugar de estar seco, está sudado, está mojado, ha transpirado. Entonces, esa humedad genera que ya la resistencia no sea de 600.000 ohmios como en la fórmula anterior, sino que sea de 500.000. Entonces, ya una persona puede, al hacer el cálculo, tener una exposición de 240 miliamperios, que si regresamos a la tabla que veíamos por acá, vean que dice que por encima de 200 ya puede darse fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles, el inicio de electrocución, un paro cardíaco, entre otros aspectos. Entonces vean que, por ejemplo, de acuerdo incluso a las condiciones que tenga ese colaborador y la exposición que tenga en ese momento ante ese contacto, en este caso hasta con el cable de tensión, cómo se puede presentar un escenario muy positivo o un escenario muy negativo con un asunto de que la persona esté transpirando, esté sudada o esté mojada. Ahora bien, en cuanto a la señalización de la seguridad, siempre es muy importante que cuando ya los riesgos están estudiados, están definidos, ya se tiene claro que en ciertos espacios de trabajo existe esa exposición al riesgo, que se dé una señalización de seguridad donde las personas tengan la información de que deben de tener cuidado para proteger su salud, de que tal vez no se prohíbe el acceso, que se tiene que ingresar al lugar con ciertos cuidados, también para lo que es la parte de rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintor de incendios, entre otros. Entonces vamos a ver algunas señales que son ópticas más utilizadas. Están las señales de obligación, que lo vemos como este círculo azul, que son aquellas señales que obligan a un tipo de comportamiento, a una condición de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan principalmente para indicar la exigencia en el empleo de cierto equipo de protección. Entonces, ven acá algunos ejemplos. Dice que esta señal es con azul oscuro y que puede dar un mensaje de que se tiene que utilizar alguna protección para los ojos, para la cabeza, para los oídos o alguna protección, algún traje especial, porque el lugar donde se está se ocupa de alguna protección de este tipo. En cuanto a las señales de prohibición, ya de por sí el rojo es una alerta, es una llamada de atención de alto, de cuidado, ¿verdad? Entonces, este tipo de señales prohíben alguna actuación. Entonces, vean que abajo nos dice prohibido fumar, prohibido pasar, no se permite el paso de las personas por este lugar, no se puede comer. En este caso no se puede utilizar agua para extinguir un incendio porque ya se tiene un análisis de que el tipo de material no responde adecuadamente al agua en caso de que sea un incendio. Entonces es esa llamada de alerta en color rojo que se debe prestar atención. Señal de precaución, como su palabra lo dice, prevenir
de que tiene que darse un comportamiento de precaución ante una condición de riesgo. Entonces, un riesgo de incendio, un riesgo de alto voltaje, que existe una sustancia tóxica, que hay un montacargas que se está trasladando de un lugar a otro y que se tiene que tener cuidado. Entonces, es esa llamada de alerta, ¿verdad? Con este color amarillo. Señales de salvamento o de seguridad son aquellas señales que brindan información sobre aspectos de seguridad ante una situación de emergencias. Entonces vemos lo que son las salidas de emergencia, por lo general con rótulos color verde, una flecha que indica una ruta de evacuación, primeros auxilios que pueden encontrar una camilla, ¿verdad? Eso ayuda a ubicar a las personas y señales relativas a equipos de lucha contra incendios. Entonces, son aquellas que brindan información sobre tipos de equipos que pueden combatir un incendio. Como vemos, es un cuadrado con ese fondo rojo que lo que especifica es que está a mano un extintor, mangueras, una alarma, un detector, por ejemplo. Con esto voy a dejar de compartir. Estaríamos pues terminando este espacio de esta tutoría. Quisiera abrir el espacio de preguntas en relación a las diferentes temáticas que hemos abordado o si tuviesen pues alguna duda en general con lo que es el curso. Entonces, más bien los escucho, si todo quedó claro o si tenemos alguna duda o comentario. Muy bien. Creo que por mi parte. Muy bien, Jason, muchas gracias. Ajá, adelante, Fer, la escucho. Y a mí me parece muy útil la información, tanto como para laboralmente como uno usuario cuando va a un lugar definitivamente. Ahora que usted contó una experiencia, yo le puedo indicar una experiencia que viví en, en una empresa de telecomunicaciones. A mí me tembló ahí adentro y habíamos demasiadas personas y cerrada la puerta y no había salida de emergencia. Fue un caos realmente. Y me toca viajar a lugares largos donde sí me han dado mucha instrucción. Ejemplo, Guanacaste. Voy a un lugar en Liberia y me han dado instrucciones si me pica por eso mismo una serpiente o que no toque los monos por parásitos, por ciertas cosas. Y para mí ha sido muy, muy constructiva la tutoría realmente. ¿Qué dice? Me alegro mucho y muchísimas gracias por los ejemplos, que eso siempre enriquecen mucho, mucho este aprendizaje que tenemos en conjunto. Y entonces, pues si no tenemos algún otro comentario o duda, con eso estaríamos finalizando la tutoría. Como ustedes saben, siempre la plataforma está disponible, me pueden escribir por medio del foro o también por medio del correo interno de la plataforma. Desearles una feliz noche y nos vemos el próximo martes para la última tutoría del curso. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Luego, bueno.